Vale, esta no es. Bueno, tenemos que los lípidos, jóvenes, están hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los carbohidratos, pero en un arreglo diferente. Es por eso que estos se van a preferir como reserva de energía, son más estables, pero además son compuestos no polares, entonces son insolubles en agua, repelentes al agua. Eso les va a proveer ciertas características a los organismos, ¿no? Por ejemplo, aquellos aves que migran, que tienen que volar a grandes alturas, tienen mucha grasa en sus plumas. Eso evita que se mojen las plumas y permite que sigan funcionando bien. Y además, esa capa de grasa los protege del frío y les constituye una reserva de energía, ¿sí? Entonces, estas funciones son fundamentales, son bien importantes. También tenemos que son precursores de hormonas, o sea, forman hormonas, eso es bien importante, ¿sí? Ahorita vamos a comentar eso. Entonces, vamos a clasificar las grasas, los lípidos, pero de acuerdo a digamos, a un punto de vista biológico, la clasificación química es muy diferente, ¿sí? Ahorita vamos a ver entonces 3 grupos. El primero de ellos se llama aceites, grasas y ceras. Ay, perdón, ese es el primer grupo, aceite, grasas y ceras. Este grupo, lo encontramos así en la naturaleza. Por ejemplo, aceites los encontramos dentro de las semillas oleaginosas como, por ejemplo, como el aguacate tiene mucho aceite, las nueces en general, los cacahuates. Y estos son fuente de reserva para los embriones que se van a desarrollar de esas plantas. En lo que pueden hacer fotosíntesis, se alimentan de ahí. Bueno, las grasas, pues, por ejemplo, debajo de la piel de los animales, sobre todo los que viven en los casquetes polares, para protegerse del frío, tienen grandes cantidades de grasa, ¿no? Además de que les sirve otra vez como reserva de energía. Y finalmente las ceras, que como en la última foto se ve, el panal de abejas es, es una cera que las abejas van pegando para construir esa estructura perfectamente hexagonal, ¿no? Entonces, sirve para para fines de reproducción, ¿no? Y de conformación de la colonia. Bueno, ese es el primer grupo, jóvenes. Cómo son útiles en su estado de agregación las grasas, los lípidos. El segundo grupo que vamos a mencionar son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son compuestos que tienen una parte polar, la cabecita, colina, fosfato, y tienen una parte no polar, que es lo de abajo, el glicerol, los ácidos grasos. Estas estructuras son los precursores de los triglicéridos, ¿sí? Esos compuestos lipídicos que tienen tres filamentos y, por ejemplo, esos filamentos pueden ser de grasas saturadas o insaturadas. Grasas saturadas es cuando los enlaces entre esos carbonos tienen, tienen pegados hidrógenos. Eso hace que la cadena sea más rígida, que no se pueda flexibilizar. En cambio, cuando están unidos por dobles enlaces, los carbonos, no hay hidrógenos y la cadena es más flexible. Entonces son más fáciles de metabolizar. Es por eso que nos recomiendan más los grasas insaturadas que las grasas saturadas. Otra función importante de los fosfolípidos, así bien importante, es que forman parte de nuestra membrana celular de todas las células. Una doble capa de estas estructuras es la que conforma a la célula, a la membrana celular. Sí, lo vamos a ver un poco más adelante. Finalmente, el último grupo son los esteroides, que son hormonas sintetizadas a partir de grasas. Por ejemplo, esas grasas cíclicas como el colesterol que tenemos ahí en la primera imagen, sirven como precursores para, por ejemplo, la testosterona, que es la siguiente.
Además, el colesterol, pues ya saben que tiene un montón de funciones en nosotros, ¿no? Y solamente si lo consumimos en exceso, solo está en productos animales, ¿eh? Las plantas no tienen colesterol. Solamente si los consumimos mucho, nos pueden alterar la salud, ¿no? Pero son importantes desde el punto de vista metabólico. Además, el colesterol también, por ejemplo, se inserta en las membranas celulares para hacer que no sean tan rígidas, tan frágiles. Les da un poquito de rigidez, ya que no tienen pared celular como las células vegetales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de esto, jóvenes? Profe dijo que el segundo era testosterona. Sí, es la testosterona. Gracias. Sí, por nada. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, a ver, permítame un minuto. Sí, Ah, ok. sí. El segundo es entonces, ¿cuál? Este es colesterol y este es testosterona. Ah, se refiere a esos. Ah, ok. Sí, la testosterona ya saben que es la hormona que en los hombres nos provee de los caracteres sexuales secundarios. Las mujeres también la producen, pero en pequeñísimas cantidades. Y en las mujeres lo equivalente serían los estrógenos, que dan caracteres sexuales secundarios. Los hombres también producimos estrógenos, pero igual en cantidades pequeñísimas. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Sale. Profe, entonces si una mujer es como muy velluda es porque tiene mucha testosterona. Sí, de hecho, no sé si se han fijado luego en sus abuelitas, cuando entran ¿cómo se llama? Menopausia. Cuando las mujeres entran a menopausia, hay un desajuste hormonal. Es normal, eso es totalmente normal. Y se pueden disparar los niveles de testosterona y luego cuando a la señora le salen bigotitos, así un bigote finito, pero eso es precisamente por acción de la testosterona. ¿Ustedes nunca oyeron de un cantante italiano que dijo que las mexicanas eran bien bigotonas? Y lo dijo el menso en una entrevista y después se tuvo que disculpar, que las mujeres mexicanas se sintieron muy ofendidas. Pero bueno, si fueran bigotonas, la explicación sería esa, ¿no? El exceso de testosterona. A lo mejor saben que a las personas que se hacen operaciones de cambio de sexo, se les tienen que administrar también tratamientos hormonales para que, además de la cirugía, esas hormonas ayuden en la conformación de la figura, pues ya sea masculina o femenina, ¿no? Eso es, por ejemplo, es muy famoso porque es más común la cirugía para convertir a una persona en mujer, ¿no? Que de hombre a mujer. Entonces hay muchos tratamientos de esos donde les administran hormonas que incluso les hacen crecer pechos, por ejemplo. Les adelgazan la voz y les inhiben el crecimiento del vello, pero nunca dejan de producir así como una buena parte de testosterona. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, permítanme un segundo, jóvenes. Bueno, vayan echando un ojo a esto de las proteínas.
Muy bien, jóvenes. I'm back. Entonces, las proteínas están hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, un poco de fósforo y azufre. La unidad estructural de las proteínas se llama aminoácidos y es precisamente una cadena de carbón que tiene un grupo amino, un radical amino y un radical carboxilo. Por eso les llamamos aminoácidos. Estos van a establecer unos enlaces covalentes muy fuertes que se llaman enlaces peptídicos, se les conoce así. Por eso las proteínas también se llaman polipéptidos. Esos enlaces les da características muy particulares a las proteínas, por las cuales tienen muchas funciones. Esos enlaces peptídicos, existen 20 aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos para existir. El asunto con los aminoácidos, con las proteínas, es que si nosotros consumimos la proteína de un animal o de un vegetal, no la vamos a poder usar así tal cual está. Entonces lo que tenemos que hacer es separarla en aminoácidos, dividirla, y ya con esos aminoácidos fabricar nuestras propias proteínas, sintetizarlas. Entonces eso requiere un proceso de digestión. Hay dos formas de romper los enlaces peptídicos. ¿Cómo podemos romper proteínas, jóvenes? ¿Cómo podemos desnaturalizar proteínas? O sea, romper esos enlaces peptídicos. A ver, hay dos formas en la naturaleza. ¿Cuáles son? Calor. Una es el calor. Para el hombre, por ejemplo, cuando descubrió el fuego, pues fue un parteaguas en esto, ¿no? Porque tuvo la capacidad, entonces ya de cocinar la carne, el músculo, y eso ayuda a un proceso de digestión previa antes de ingerirlo. Ayuda a separar esos aminoácidos y hace más fácil la digestión, la hace más eficiente. Y la otra forma, si no cocinamos la carne, ¿qué le hacemos? ¿Saben hacer ceviche? ¿Le echan No. ácidos? ¿Le echamos qué? En ¿Qué le ese caso ponemos? es limón, pero son ácidos en general, ¿no? Exacto. Con ácidos en general podemos desnaturalizar las proteínas. ¿Qué tenemos en la barriga? ¿Qué producimos? Ácidos gástricos. Ácido clorhídrico, jugos gástricos, ¿no? Que básicamente hace eso, acaba del proceso de digestión. Si cocinamos la carne, en nuestro estómago se acaba de romper esos polipéptidos y ya liberamos los aminoácidos y podemos construir nuestras propias proteínas, ¿no? Muy bien. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Pueden ser estructurales. ¿Como en dónde encontramos las proteínas estructurales en nuestro cuerpo, jóvenes? A ver, díganme. Aunque sea asqueroso, véanse ustedes y díganme, ¿en dónde ven proteínas? ¿En los músculos? ¿Pero a poco se ven los músculos? Ah, no. Sí. Ah, ¿cuál? ¿Qué músculos se ven? ¿Cuál? Todo lo que ven está recubierto de piel. No pueden ver ni un músculo así. Bueno, a menos que le hagan como Terminator, que se abran acá así. Pero los músculos no los pueden ver. A ver, si se ven al espejo, ¿qué proteínas pueden ver? Sí les estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Cabello. el cabello, el pelo de los mamíferos es proteína. Una proteína que se llama queratina. ¿Se han oído de la queratina brasileña, no? Sí. Bueno, la queratina es igual, sea brasileña o mexicana, es igual. Esa queratina va a construir nuestro cabello. El cabello no está vivo, joven. Es una de las cosas que nos tenemos que quitar los mitos. No son células, no está vivo, es una secreción, ¿sí? O sea, secretamos esa proteína. ¿Y qué función tiene el pelo en los mamíferos? ¿Regular la temperatura? Exactamente, ayuda a regular temperatura, nos mantiene calientitos en los lugares donde haga frío. Además, por ejemplo, puede servirnos para protección, ¿no? Hay animales que, por ejemplo, como no sé, un zorro
que tiene que escurrirse entre los árboles y las hierbas. Si hay espinas, su pelaje lo va a proteger. Y también, ¿han visto los gatos cuando pelean? ¿Qué hacen los gatos? Se esponjan. Se esponjan y sacan su sable Jedi, ¿no? Pero se esponjan. Eso es para aumentar en apariencia el tamaño, ¿no? Entonces también sirve para eso. Bueno, el pelo sirve para muchas cosas, pero tiene una función estructural. Bueno, es estructura que tiene una función. Ahora sí, la función de movimiento. Ahí que podemos mencionar. Cámara morros, ¿qué podemos mencionar en movimiento? ¿Qué proteína hace? Nos provoca el movimiento. Los músculos, ¿no? Los músculos son para movimiento. Entonces se contraen dos proteínas, la actina y la miosina, se deslizan una sobre otra y eso hace que el músculo o se contraiga o se relaje. Entonces, esa es otra función. Defensa, hay unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas que son parte del sistema inmune. Ayudan a detección de patógenos, por ejemplo. Almacenamiento, tenemos el huevo. ¿En dónde encontramos las proteínas en un huevo? ¿En la yema? La yema tiene más bien grasas, tiene muchas grasas. Ahí tiene colesterol, por ejemplo. Entonces, ¿en la clara? Es en la clara. En la clara. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen clara así translúcida? ¿Qué pasa cuando cocinan un huevo? Se hace blanco, ¿no? Exactamente, eso es porque se desnaturalizan las proteínas. Entonces, el huevo tiene muchas proteínas en la clara, en particular una que se llama albúmina. Esa proteína sirve para que las aves, los pollitos, formen sus garras, su pico y un poco de plumaje. ¿Sí? Y bueno, muchas otras estructuras que están hechas de proteína, ¿no? Pero esas son como las evidentes, ¿no? El pico, ya saben, lo necesitan para nacer, ¿no? Porque si un ave no puede nacer por sí sola, no la hace en la vida. Luego tenemos señales. En las células pueden ser receptores o incluso pueden ser mensajeros, como los neurotransmisores que están hechos de proteína y sirven para mandar mensajes en nuestro cerebro, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí de las que mencionamos son catalizadores. Acuérdense que un catalizador es una molécula que propicia una reacción, la regula en velocidad, o sea, la acelera, pero no participa en los productos. Entonces se libera al final esa enzima, ese catalizador, y se puede usar otra vez en otra reacción y así. Se puede reciclar todo el tiempo. Bien, la estructura de las proteínas. Tenemos primaria, que es cuando un aminoácido se pega tras otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una especie de rosario que nos representa los aminoácidos, ¿no? Tenemos glicina, valina, alanina, fenilalanina, cisteína, serina, ácido glutamato, ácido glutámico, creo que se llama. El gin no me acuerdo qué es, pero fenilalanina y así. Entonces tenemos uno tras otro. Esa es la estructura primaria de acomodo. Esta es la proteína más sencilla que podríamos encontrar. La estructura secundaria es cuando ese rosario, ese cordón de proteína, de aminoácidos, se enrolla sobre sí mismo como un resortito. Eso se le llama hélice alfa. Por ejemplo, esta es la estructura que tiene nuestro cabello. Hay unas interacciones ahí de azufre, porque algunos aminoácidos tienen azufre. Mientras más aminoácidos con azufre tengamos en el cabello, más esa estructura se va a interactuar eléctricamente más y se va a hacer más apretado. Eso es lo que le ocurre a la gente que tiene los chinitos así. Tienen más azufre en su cabello. Quien lo tiene más lacio es porque esas interacciones eléctricas son más relajadas. Hay menos, dejan más espacio. Y tenemos en esta misma la estructura secundaria, la hoja beta. En lugar de enrollarse como resorte, se pliegan como en zigzag para formar una lámina.
bueno, varias láminas que como que se unen entre sí. Esta estructura se le llama hoja beta y aquí tenemos un dibujo de que ejemplifica eso, ¿no? La estructura terciaria es cuando ese resortito lo agarramos y lo intentamos como hacer bolita para que interactúe ya a diferentes niveles de la cadena. Si esa pelotita se conoce como estructura terciaria. Aquí, por ejemplo, nos está marcando incluso el carboxilo y el ácido y el amino, ¿no? Y la amina. Esta, en particular, esta proteína se llama mioglobina. Si observan aquí, esto azul es un centro de hierro que tiene. Ahora, la estructura cuaternaria es cuando interactúan 2 o más cadenas de proteína. Aquí tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Y las 4 son mioglobinas. ¿Qué molécula será esta, jóvenes? ¿No les suena? Mioglobinas. A ver, una pista. Este es un centro de hierro al cual se le pega el oxígeno. ¿Como la sangre? Exacto. Esta molécula es la que le da el color a la sangre porque cuando el oxígeno se pega aquí, el hierro se oxida y el efecto global es que se ve rojo esto. Y de estas hay millones, bueno, hay muchas en un solo eritrocito, hay muchas de estas. Y eritrocitos, pues hay millones, ¿no? Entonces, nuestra sangre, pues resulta ser roja por esto, ¿no? Esta molécula es la encargada de transportar el oxígeno desde donde se oxigena la sangre hasta donde se requiera. Entonces, cuando tenemos deficiencia de esta proteína, es que estamos anémicos. Luego nos dan sulfato ferroso, por ejemplo, para hacer más eficiente el transporte de oxígeno, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una, profe, pero de otro tema. A ver, échale. ¿Qué pasó? Entonces, por ejemplo, ay, se me olvidó. No, me olvidó. Mejor, si me acuerdo, le pregunto. Órale, vas. ¿Alguna pregunta de esto, morros? ¿No? ¿Nada? Bien. No, profe. Bueno, entonces, esto es la estructura. Ahorita, un poco más adelante, vamos a ver la síntesis de proteínas, porque es un proceso muy importante y también es probable que les pregunten algo al respecto en su examen. Tenemos el cuarto grupo, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las moléculas que llevan la información genética, llevan nuestro código genético. Están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y su unidad estructural se llama nucleótido. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, el DNA o desoxirribonucleic acid y el ribonucleic acid. Si están en español es ADN y ARN, y es lo mismo exactamente. ¿Sí? Los nucleótidos entonces son la unidad de estos ácidos nucleicos. Por ejemplo, en este dibujo, esta parte roja sería un nucleótido, el azul otro nucleótido, la verde otro nucleótido, y así. Ahora, un nucleótido está formado por 3 partes. Un fosfato, que es fósforo con oxígeno, una pentosa. ¿Qué es una pentosa, jóvenes? Muy bien. Es algo así que tiene carbón. No, es que no me acuerdo. Cámara, morros, lo acabamos de ver ayer. Es una pentosa. La terminación osa. ¿Son carbohidratos con 5 carbonos? Exactamente, es un carbohidrato con 5 carbonos. Entonces es un fosfato, un monosacárido, o sea, una pentosa de 5 carbonos. Y nada más puede haber 2 posibilidades. Si es ADN, la pentosa es desoxirribosa. Si es ARN, la pentosa es ribosa. O sea, nada más hay esos 2. Y luego tenemos una base nitrogenada.
Las bases nitrogenadas son compuestos que están hechos a base tienen bases púricas o pirimídicas. Ahorita les voy a enseñar eso. Pero a ver, tenemos 5 tipos diferentes. Y según el ácido nucleico, vamos a tener unos así. Si es ADN, son adenina, timina, citosina y guanina. Estos 4. Si es ARN, es adenina, citosina, guanina y uracilo. No lleva timina. En lugar de timina lleva uracilo. Bueno. A ver esto. Voy a compartirles otras imágenes. Profe, el uracilo era del ARN. Ajá, el uracilo es del ARN. Gracias. Sí, por nada. Profe, ya me acordé, le puedo preguntar. Échale, qué pasión. El halógeno, ¿para qué se usa? No, el colágeno, perdón, el colágeno. El colágeno. El colágeno es una proteína que tenemos debajo de la piel. Y esa proteína es la encargada de de mantener nuestra piel estirada, de mantenerla estirada y junto con otros compuestos de permitir que se hidrate muy bien. Para eso sirve el colágeno. Son dos proteínas principales, el colágeno y la elastina, así se llama la otra. Esas se asocian así íntimamente. Con el paso de los años, se va deteriorando la producción de esa proteína. Y entonces lo que nos sucede pues, es que nuestra piel se va arrugando. O sea, se va marcando cada vez más y se va arrugando. Sí, entonces al paso del tiempo pierde efecto eso. Las señoras ahora con cremas, bueno, antes era con cremas, ¿no? Que se ponían cremas. Pero la absorción de estas proteínas es mínima a través de la piel. Entonces se dieron cuenta que, pues, ¿cómo las produces naturalmente? Pues a través de la nutrición, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, proveen de eso, de colágeno a la gente. No sé si han oído eso del colágeno hidrolizado, que es así como procesado pues industrialmente. Lo que hacen es deshidratarlo a una forma bastante pura. Entonces lo que hace la gente es comerse eso, lo digiere, separa los aminoácidos y puede construir su propio colágeno, pero de alguna manera fomenta la formación del colágeno natural, ¿no? Entonces sí ayuda, pero no exclusivamente a eso, ¿no? O sea, no nada más te va a servir para la piel, sino en general. Por ejemplo, una función importante es que está en íntima relación con el cartílago, que es ese tejido que recubre los extremos de nuestros huesos, en donde hay articulación. Ese tejido se va desgastando con el tiempo, con los años, hasta que se puede acabar, ¿no? Entonces el consumo de colágeno favorece la eficiencia del cartílago que tenemos en nuestras articulaciones. O sea, sí, esa madre sí sirve básicamente. Nada más que lo tienen que comprar y no es barato, ¿no? El de buena calidad. Y por ejemplo, a la edad que ustedes tienen, no manchen, es cuando uno está más estirado que nunca, ¿no? De ahí hasta, por ejemplo, problemas de arrugas y eso los van a empezar a tener a lo mejor a los 30. Ya, si son muy meticulosos con eso, pues ya empiezan a usar sus cremas y todas esas madres, ¿no? Pero si quieren portar las arrugas como medallas, está chido. A uno se le marcan así, bien chido. Luego por eso creen que andan encabronado todo el tiempo. Profe, entonces cuando las personas se inyectan Botox, ¿eso trae... sí, ¿eso trae colágeno? No, el Botox
Es una sustancia que causa una reacción como de una leve inflamación. Ese es un derivado de una toxina que antes, no sé si ustedes, por ejemplo, han oído hablar, o a lo mejor todavía sus abuelitas lo hacen, que revisan las latas que no vengan golpeadas. En la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que las latas golpeadas las abrían y la gente se envenenaba así gacho. Resulta que el revestimiento que tenían antes era de plomo. Cuando se golpean, se descascara el plomo. Y ese plomo, así como libre, promueve la formación de una bacteria que está de manera natural en el ambiente, que se llama Clostridium botulinum. Esa bacteria, cuando está en un ambiente anóxico como una lata, o sea, respiración anaerobia, utiliza ese plomo en su metabolismo y forma una toxina que se llama botulina. Esa es extremadamente venenosa, o sea, así como de muy interesante. 1 gramo de botulina puede matar como a 1000 personas, ¿no? Es bien venenosa. Entonces, de esa botulina la aislaron porque uno de los efectos era eso, que como que te hinchabas, te inflamabas. Entonces la aislaron y no sé cómo, pues por azares del destino, llegaron a derivar de esas cosas que no buscan pero encontraron, a lo mejor, llegaron a derivar el Botox, que lo que hacen las personas es una especie como, han oído de las prótesis de silicón que les ponen a la gente, por ejemplo en los senos, ¿no? Es algo así, pero además sí provoca una reacción en el tejido de manera que siempre lo tienes como, pues así como hinchado. Pero para eso, otra vez, pues hay de diferentes calidades, ¿no? El Botox bueno es muy caro y pues solo lo pueden pagar las personas como los actores que trabajan pues en películas de esas grandes, ¿no? Todo lo demás que les vendan va disminuyendo en calidad. Incluso, pues eso les puede costar la vida, ¿no? De si se ponen un Botox mal hecho. No han visto, aquí luego hay muchos actores, bueno, en todos lados hay muchos actores que se inyectan esa madre y quedan así como hinchados por una, ¿cómo se llama? Por una alergia, ¿no? O sea, como si los hubieran madreado y nunca se les quita la cara así. Entonces hay que tener cuidado con el Botox. Sí, además se suministra en pequeñas cantidades y a través de un tiempo. No lo metes todo así de una vez. Sí, pero no, bueno, no sé, yo creo que, bueno, ustedes están chavitos, ¿no? Pero pues ya hay gente que sí se aferra así como que pues, no quiero perderla, ya se me ven las arrugas, ¿no? O sea, y hay gente que pensamos, pues no manches, ya, de todos modos. Yo tengo muchas canas, desde que entré a Batis me empezaron a salir. Entonces luego les pregunto a los alumnos, ¿cuántos años tengo? Dicen 50 y tantos, ¿no? No, tengo 44. Pero en realidad no me importa eso, ¿no? O sea, eso ya es de cada quien. Pues todos tenemos nuestra vanidad en cierta medida, ¿no? Entonces, si quieren cuidar su piel, por ejemplo, una buena alimentación es lo mejor. Es lo mejor y mucha hidratación. Con eso les va a durar. Y obviamente, pues ya, una persona, por ejemplo, que trabaja en construcción, que es albañil, o un obrero que trabaja en una metalurgia, pues la piel se les va a hacer fea, o sea, eso es de cajón, ¿no? Los abrasivos, la temperatura y todo eso. O sea, si ustedes se dedican a una cosa que no sea así industrial, pues pueden conservar su piel mejor, ¿no? Eso es así como relativo, ¿no? Los maestros tenemos las manos muy suavecitas porque no hacemos trabajo físico. Sí, aquí puedes ver cuando una persona hace trabajo físico, ¿no? Si tiene los callos y eso. Pero eso ya es de cada quien, ¿no? Nunca se han puesto a ver que las arrugas que tenemos de naturaleza, por ejemplo, las de la mano, es bien interesante, porque eso depende mucho de cómo cerraste el puño de feto. O sea, cuando eras feto, va a determinar las arrugas que tengas aquí. Y es chistoso porque la gente dice que es lo que vas a vivir y todas esas mamadas, ¿no? O sea, pero en realidad es de cuando eras feto que estabas así encabronado todo el tiempo, ¿no? Entonces, así se te quedó la marca. Y todas nuestras arrugas que son así en los dedos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está lo del Botox, jóvenes. Ergo, si van a meterse esa madre, pues tengan mucho cuidado, porque
que sea lo mejor de calidad posible porque es... Y hay crema, cada vez diseñan cremas que sí sirven cada vez más, eso sí es cierto. Nada más tengan cuidado, porque luego les venden que placenta de bebé africano, ¿no? O les venden cosas como esa de, como eso de la queratina brasileña, ¿no? Y todo, o sea, con un poquito de química que sepan, pues van a tener sí, el ácido liserinérgico, algo así, ese es el SD. Hay muchos productos, pero no todos les sirven, y los productos que sí sirven son caros, son muy caros. ¿Han visto la crema esa Cicatricure? Esa que sirve para las cicatrices, esa sirve, efectivamente sirve y sirve muy bien. Y tiene extracto de Allium cepa y Allium sativa. ¿Saben qué es eso? Porque se las venden. Un tubo de esa madre cuesta como, yo creo, unos 800 pesos, 600, 800. Allium cepa es cebolla y Allium sativa es ajo. Entonces, si le preguntan a su abuelita, antes, por ejemplo, cuando te cortabas, te ponían una telita de cebolla en la herida. Y eso ayuda a la cicatrización. Nada más que hay que estársela poniendo. Ahora te la hicieron crema y te la venden bien cara, ¿no? Un kilo de cebolla está como en 15 baros, por si quieren evitarse el Cicatricure. Pero esa cosa sí sirve, pero cuando uno sabe lo que es Allium cepa, dices, ay, no manches, pues mejor en vez de la crema, me hago mi licuado de cebolla y me lo pongo ahí de tanto en tanto, ¿no? Y como les digo, a la edad que ustedes tienen, las cicatrices se van a difuminar en unos cuantos años. Ya uno de más ruco, pues ya se te van quedando, ¿no? Las cicatrices. Muy bien, volvemos a esto, jóvenes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, por ejemplo, ¿existe como algún elemento que sirva como para hacer crecer el vello? O sea, en cualquier parte del cuerpo. Así, pero o sea, Sí. que sí funcione bien. Sí hay, las pastillas anticonceptivas. Sí, pero lo que pasa es que esas te dan te desencadenan hormonalmente, pero no va a ser el único alteración que vas a sufrir. O sea, sí te va a salir vello, pero también chicharrones y se te va a adelgazar la voz. Lo que te puedes poner es testosterona, pero la única testosterona que administran es bovina, o sea, es de uso veterinario, como de toro, por ejemplo. Eso asiste en la reproducción de bovinos, o sea, los veterinarios lo usan para eso. Si te la pones tú, o sea, no es que te vuelvas a casi bien, bien toro, ¿no? O sea, sino que puede haber alteraciones fuertes y sí te sale más bello y demás, pero las hormonas son muy riesgosas para manejar. De por sí, por ejemplo, bueno, en este curso ya no nos va a dar tiempo, y por cierto, les voy a pedir que revisen el material de aparato reproductor y de infecciones de transmisión sexual que está en el Classroom, porque ese sí no nos va a dar tiempo de verlo. Pero, por ejemplo, yo a las alumnas, porque ahorita los métodos hormonales anticonceptivos son exclusivamente para alumnas, todavía no han lanzado al mercado, ya hay, pero todavía no lo han difundido en el mercado así bien, las hormonas para hombres. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, que hasta que no se establezcan con una pareja, ya por ejemplo a vivir con una persona, no utilicen métodos hormonales, porque puede causar alteraciones, y sobre todo si los toman a edades tempranas como ustedes, o sea, de su edad, pueden causar alteraciones en los ciclos hormonales ya posteriormente. Todavía no saben qué efecto tienen a largo plazo, por ejemplo, de aquí a que ustedes tengan su menopausia. Entonces, mejor con las hormonas, se ha ido mejorando cada vez la calidad de los anticonceptivos, pero el chiste con las hormonas es que actúan con cantidades muy pequeñitas. Entonces, si te pasas un poco, por ejemplo, uno de los primeros efectos de un método anticonceptivo hormonal es que las mujeres suben de peso. Y eso es un tema muy sensible para las mujeres. O sea, no les gusta la idea de subir de peso. Y eso, bueno, eso se entiende, ¿no? Pero es uno de los menos. O sea, puede haber otras consecuencias. Puede haber desajustes en ciclos menstruales
que aun y cuando dejen de tomar, este método puede tardar meses en regularizarse, ¿no? Entonces, las hormonas yo se las recomiendo que no. Y en el caso de la testosterona, pues es peor todavía porque no es para humano, es para bovinos. Eso es lo único que te puedes poner. Fuera de eso, todos esos métodos que les vendan, de que te crece el cabello y que el shampoo y todo eso, nada, ¿eh? Nada. La alopecia, que es la calvicie, esa es genética y esa la heredamos de nuestras madres, los hombres, pero porque la mamá tiene en el cromosoma X, tiene el gen de la calvicie, pero como tienen 2 cromosomas, las mujeres nunca se quedan calvas. Solamente los hombres que tenemos un cromosoma, ahí se expresa ese gen. Entonces, la calvicie, si ustedes, porque es muy común que digan, ay, mi papá es calvo, no, pues yo voy a ser calvo. No, más bien tienes que ver si tus tíos son calvos o tu abuelo. No, tu abuelo no. Sí, tus tíos. Si tus tíos son calvos, pues, es casi seguro que vas a ser calvo, porque los genes se transmiten por parte del genoma de la mamá. Para los tíos maternos, ¿no? Los tíos maternos, sí. El papá te da el cromosoma Y, pero ahí no vienen los genes de la calvicie. Entonces no importa si tu papá es calvo, eso no te va a afectar a ti. Pero sí, si tu mamá tiene hermanos calvos, o sea, hermanos biológicos, ahí ya bailaste. Y lo mejor que puedes hacer es dejarte crecer el cabello, todo lo que puedas, y aceptar cuando ya se te está cayendo ya. O sea, ya no te pongas nada ni te metas nada porque nada más te van a sacar dinero, te va a alterar y eso es genético. Todos esos tratamientos ahorita, lo único que funciona, pero es extremadamente caro, que eso sí no está a nuestro alcance, es insertar cabello. No sé si han visto, ¿conocen a John Travolta? Creo que ese güey acaba de hacer una película el año pasado y creo que le insertaron cabello porque se le ve. Y se le ve como lo tenía hace 30 años, por ejemplo. Pero, es que se le implanta, ¿no? Ajá, pero eso es muy caro. Eso es muy caro y yo creo que solamente si te dedicas por profesión a tu imagen, pues vale la pena, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Pero todo lo demás no sirve, ¿eh? Sobre todo lo que te digan que te tomes para que te crezca el cabello, no sirve, no sirve. Eso es genético y no hay manera de detenerlo. ¿Sí? Entonces, Y por ejemplo, para hacerlo grueso, la nutrición, si quieren cabello sano, hay que alimentarse con muchas proteínas y que sean buenas, que sean aprovechables para nosotros, ¿no? Que las podamos digerir. O sea, me refiero a que no digan, ay, pues voy a comer harta carne, ¿no? O sea, no, porque eso conlleva otros problemas. Por ejemplo, las proteínas vegetales son buena opción, ¿no? Buena hidratación. Y es que a su edad, jóvenes, o sea, a su edad que tienen, les sale, o sea, se cortan el cabello y al mes ya aparecen otra vez el profesor Memelos, que acá le coloco, porque les crece de volada. Así crece cuando uno está chavo, sí, pero yo les recomiendo que no se hagan muchas cosas de eso, o sea, sobre todo ahorita, pues bueno, eso ya es como de materia personal, pero tienen que aprender o sea, igual que con su personalidad, tienen que aprender a aprovechar su cuerpo, o sea, como lo que tengan para sacarle el mejor partido, ¿no? Cuando uno no es muy guapo, pues aprendes a hablar chido, ¿no? Para las morras. Si eres guapo, pues no tienes que aprender a hablar, o sea, nada más con que te rías y ya. Si eres feo, pues aprende a hablar, pero bien chido, ¿no? O sea, o gana mucho dinero y pues, o sea, sí, pero siempre hay que aprender con lo que uno tiene, jóvenes, ¿sí? Y y ya más adelante, pues, ya van a tener una mejor autoestima, ¿no? Y van a aceptar mejores las cosas. Es algo que nos cuesta mucho a los humanos, aceptar nuestros tiempos, ¿no? Aceptar nuestros tiempos. Nos pasa a muchos, ¿no? O sea, lo importante es hacerlas reír tanto para que se les olvide que estás feo. Ujú. Sí, y trabajar en la oscuridad, ¿no? Para que no haya ese problema, sobre todo. Hay que invitarlas muchos al cine y a ver Netflix. Bueno, muy bien. Sí, jóvenes, no, échenle ganas. Algunos consejos, profe. Báñense, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Báñense y no hagan cosas por ejemplo, lo que uno trae es que eso lo vemos en reproducción sexual, está muy chido ese tema, ¿eh? Uno trae cosas de chavito como que crees que si le das un golpe al otro o a la morra le jalas el cabello, como que ya te va a hacer caso, ¿no? Luego se quieren llamar la atención, pero no es
Es que uno bañado sí cambia, dice su compañero. No es la forma. No, lo mejor es que tengan confianza en ustedes. Sí, cada quien, en serio, eso sí, cada quien tiene sus atributos y hay que aprender a manejar la frustración, ¿no? ¿Se acuerdan del asesino de Batis? Ese güey, el que mató a la chava, pues ese güey no sabía manejar la frustración absolutamente, ¿no? Mis sentimientos bonitos le van a ganar al men con Tsuru tuneado. No, y además, ¿qué les gusta? Sus compañeras nos pueden decir qué les gusta, pues que las escuchen y las tomen en cuenta, o sea, con eso así de sencillo, o sea, que en vez de decirle, te voy a llevar a ver esta película, te voy a llevar acá, pues que acuerdes con ella, ¿no? Por ejemplo. Y cuando tengas tus matices galantes, y pues cuando haya que defender, ni modo, jóvenes, aventarse un tiro, ¿no? Bueno, ya no hablamos de mujeres porque ese ha sido un problema para mí y mejor ya. Bueno, yo tengo 2 hijas, pero son de diferente mamá, entonces mejor no les doy consejos porque... Bueno, jóvenes. Entonces, Todo lo que nos acaba de decir lo olvidamos. no lo van a poder olvidar. Es como de eso que ya oíste o ya viste y no se te olvida. ¿Cuál es el secreto para conseguir chicas, profe? ¿Mandé? ¿Cuál es el secreto para conseguir chicas? No, pues no sé, porque ya las generaciones, o sea, yo lo sabía en mi generación, ¿no? Bueno, lo supe, mis compañeras de Batis eran cuando yo estudié en Batis, eran muy distintas a como son las alumnas ahora, ¿no? Eran muy diferentes. Teníamos como que otros valores, otras ideas, el mundo tenía otro ritmo, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes estabas ahí pensándole 2 horas para marcarle por teléfono, ¿no? Al teléfono local, porque pues nada de celulares. Y ya hasta que te armabas de valor y le llamabas para saludar, o luego le colgabas, ¿no? Ya cuando habías marcado. Ahora si haces eso, pues tiene el identificador de llamadas, ¿no? O sea, quedas más mal. Pero, o sea, yo creo que es diferente. Yo creo que nada más lo único que tienes que hacer, ya hablando en serio, lo primero que tendríamos que considerar es tratarnos todos como personas, ¿no? O sea, de ahí vienen muchos de nuestros problemas. Todo eso ahorita de las marchas y demás, se podría evitar, no nada más los feminicidios, sino muchísimas cosas más, si nos tratamos como personas, ¿no? Entonces, si tratan a la gente como persona y sean ustedes, sin fingir, así auténticos, claro, pues, los defectos que tengan, pues hay que tratar de erradicarlos, ¿no? No sé, yo por ejemplo, o sea, por el ambiente en que crecí, lo que vi todo, pues yo tenía como una tendencia hacia la violencia, ¿no? Por ejemplo, yo era muy peleonero de chavo, pero eso con el tiempo lo vas remediando, ¿no? Entonces, ya después te das cuenta que en realidad, pues al tipo de mujeres que a mí me atraen, no les gusta eso. O sea, entonces ya vas entendiendo eso. O sea, esos defectos que pudieran tener como de ser rudos, ser groseros, ser holgazanes, pues hay que irse los quitando, ¿no? Y sean ustedes mismos. Respetemos a todas las personas y van a ver que ahí o sea, yo les hago muchas bromas de que no se van a reproducir y todo eso, porque en Batis es bien, por ejemplo, es bien notorio la proporción que hay de alumnas con alumnos, ¿no? He tenido grupos de máquinas en donde hay 40 alumnos y una alumna, por ejemplo, así. Entonces, pues la competencia ahí es feroz, ¿no? Pero pues no, o sea, no tienes que voltear nada más ahí, puedes conocer gente fuera, ¿no? O sea, y tienes que ser tú mismo, eso es lo importante, hay que ser uno mismo. Nada más que de adolescente uno tarda mucho en entenderlo, ¿no? Y pues respétense, jóvenes. Yo creo que a mí me gusta mucho trabajar en la escuela, porque yo conozco otras escuelas, o sea, he tenido experiencia de otras vocacionales y de otros niveles, y me gusta mucho porque los alumnos de Batis son tranquilos, o sea, en lo que cabe. En otros lados ya amenazan hasta con meterte un balazo porque reprobaron, ¿no? O sea, aquí no, aquí los chavos son tranquilos, o sea, hasta el más loco lo puedes resolver como que siempre resuelves los conflictos, ¿no? Hay otros lugares donde no. Entonces yo creo que ustedes son buen material para eso, nada más que no saben administrar su tiempo y luego
pasan demasiado tiempo pensando en matemáticas y física y todo eso, en lugar de fomentar relaciones. Y eso es importante también. Sí, hay que conocer gente de otros grupos, de otros lugares y demás. Pero bueno, ya eso es cultural, jóvenes. Volvamos a biología. Digo, estábamos hablando de las proteínas, del colágeno, de la elastina y demás. Y les iba a presentar la síntesis del DNA, ¿no? De la cadena de ADN. A ver, déjenme lo encuentro. Bueno, creo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? No, Está profesor. cargando. Ah, está cargando. Lo que pasa es que a este momento la máquina ya tampoco quiere trabajar. Profe, estas que estamos viendo ahorita son biomoléculas, ¿verdad? Sí, lo que estamos revisando es el tema de biomoléculas. Va. Bueno, espera que cargue. ¿Ya la ven? Ya, profe. Ya, profe. Sí, pero yo me puse los peces disco, eso yo no quiero ahorita. Estaba con replicación de ADN. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver. Formación de tétradas. Vamos a abrir otra pestaña. A ver, tenemos la replicación del ADN, pues es una función básica necesaria para las células, ya que va a permitir a la célula, pues, reproducirse. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, tenemos una ilustración que nos va a servir para explicar esto. Primero, la cadena de ADN es muy larga, ¿no? Por ejemplo, una cadena de ADN humana, si ustedes pudieran aislar del núcleo de una de sus células el ADN y la cadena la estiraran, mediría como 1 kilómetro de largo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de una estructura que en principio es microscópica, ¿no? Entonces, esos nucleótidos que la van a componer, esas unidades que la van a formar, pues son millones y millones de ellas, ¿no? En todo nuestro ADN. Tenemos mucha información ahí. Entonces, esto es tan grande que si la cadena se abriera, por ejemplo, de un extremo y se empezara a copiar, se empezara a replicar, tardaría mucho tiempo la célula y eso no es viable. Entonces, la manera de resolverlo es la siguiente. Se tomó la cadena, bueno, ahora la célula toma la cadena de ADN y la abre en varios puntos, como cuando los cierres se descomponen, que se abren a la mitad, así se abre. Eso se llama asa de replicación. Todo este sistema está regulado por enzimas, ¿eh? O sea, eso, pero no las vamos a ir mencionando, pues son un montón y yo creo que vale la pena que nos quede mejor la idea de cómo se lleva a cabo el proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, se abre una asa. Y luego a continuación se va a llevar a cabo la replicación del extremo 3' al extremo 5' del asa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, identificamos una cadena como esta que está aquí en azul, la de abajo. Por cuestiones de la estructura química que tiene que ver con hidrógeno y oxígeno al final de la cadena, según la terminación, este extremo puede ser 3 o puede ser 5'. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está marcando que este lado, este extremo es 5' y de este lado tenemos el 5'. La replicación en las cadenas de ADN se va a empezar a llevar a cabo desde el extremo 3'.
Entonces, en la cadena identificamos 3' y ahí empieza a replicar la cadena de ADN. En el otro extremo va a suceder lo mismo. Las cadenas de ADN son inversamente complementarias. Quiere decir que si yo tengo acá el extremo 5', la otra cadena va a ser el extremo 3'. Si yo tengo acá 3', esta cadena es en este extremo 5'. ¿Sí? Entonces, cuando yo abro esto, acá, si en esta cadena de abajo empecé de derecha a izquierda, de aquí para acá, en la otra cadena se va a iniciar al revés, de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que va a copiar la cadena. Cuando termine, se van a desprender estas dos cadenas rojas, las nuevas cadenas. Esto se va a volver a cerrar por medio de las enzimas. Y estas dos cadenas rojas se van a unir para formar la nueva copia de este ADN. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace la copia de esto? Para eso existe un código de correspondencia. Les mencioné las bases nitrogenadas. Bueno, aquí viene la importancia. Las bases nitrogenadas solamente se van a poder unir o se van a poder enlazar en esta forma. La cadena de ADN es doble, ¿no? Eso ya lo vimos. Es doble, está unida por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se establecen entre las bases nitrogenadas. Por eso debe de haber una correspondencia. La citosina solamente se une con la guanina, mientras que la adenina solamente se une con la timina. Y esa es la correspondencia que debe de haber. Citosina, guanina, timina, adenina. ¿Sí? Cuando se está replicando el ADN como aquí, como lo vemos en esta asa,